Buenos días o buenas tardes. Empezando el mes de junio y en esta mañana soleada, agradable, vamos a comenzar el capítulo 27 de los Hechos de los Apóstoles, que creo que no tiene mejor representación que la de este barco romano, ¿eh? Esta nave honeraria, este barco de transporte de carga, que es el protagonista de todo el capítulo. Los dos últimos capítulos de los Hechos de los Apóstoles son un apéndice conclusivo de toda la obra y nos hablan del viaje de Pablo a Roma para ser juzgado en el tribunal del emperador y una última parte de su estancia allí en Roma y su trato con los judíos de la ciudad. Con eso ya digo que el relato tiene dos partes. Una de capítulo y medio, 27.1 a, a 28.14, que es el viaje de Pablo a Roma prisionero. Y la segunda parte, que es la estancia en Roma, que ocupa medio capítulo, 28.15 al 31. La primera parte está redactada en primera persona y constituye así el último de los pasajes que llamamos pasajes nosotros, porque siempre habla en primera persona del plural. Estos pasajes sabemos, porque ya lo dijimos en otra ocasión, que siempre están en relación con los viajes por mar de Pablo. Este que comentamos hoy es un verdadero relato de aventuras, cargado de detalles narrativos, de vocabulario náutico, de nombres de vientos, de nombres de lugares de la costa, de personajes individuales o colectivos, aunque estos quizás predominen los colectivos. Pero es un capítulo bastante novelesco. Parece que está uno leyendo estos viajes de Julio Verne o de cualquier autor así que le gusta detallar muchos puntos sobre los nombres de las partes de los barcos. Tiene mucho vocabulario náutico. También puede recordar aquella novela grande y gorda que nunca acaba uno, que es Moby Dick, ¿no? Y que también está llena, como sabéis, de tecnicismo. La segunda parte nos presenta a Pablo en Roma. Está en régimen de prisión domiciliaria a la espera del juicio definitivo en el Tribunal Supremo Imperial. La actividad que se narra consiste en una serie de conversaciones con los judíos de Roma en la que se insertan los dos discursos conclusivos de Pablo. En esta clase vamos a ver el relato del viaje y en la próxima examinaremos la estancia en Roma. Finalmente, si puedo, dedicaré una clase más. No estoy muy seguro si será una clase más o será en la clase próxima donde lo añadiré. Una serie de conclusiones de todo el análisis del libro que hemos venido haciendo a lo largo del año. En cualquier caso, cuando acabemos esta clase, nos quedará solo medio capítulo por comentar y nos quedará también un poco de resumen y sacar conclusiones de todo lo leído. Esta parte que vamos a narrar ahora o que vamos a comentar se puede dividir un
un poco a bote pronto. Mirad, las divisiones que he venido haciendo en todo el curso no han sido divisiones muy justificadas, sino divisiones prácticas y cómodas en las que no me he preocupado mucho de unos límites exactos de los trozos. Eh, Quizá para un estudio más detenido sí haría falta, pero para lo que estamos pretendiendo basta con ver estos bloques de conjunto ¿eh? Que se ven enseguida como una unidad, aunque a veces el punto concreto donde termina una parte y empieza otra no quede demasiado claro. Bueno, este trozo que tenemos se puede ver como un relato base en el que se insertan 6 intervenciones de Pablo. Así lo hace nuestro querido José Luis Sicre. Esta señora, esta monja, no tiene nada que ver con el tema. En este libro y también en un estudio muy bonito en este caso y muy detenido, también el de Rodríguez Carmona, en este comentario a los Hechos de los Apóstoles, que es un buen libro, y que son los dos libros que tomo esta vez más de base, además de mi siempre querida traducción de Manuel Iglesias en el Nuevo Testamento que publicó Lavac, ¿verdad? También tomó bastantes notas de aquí. Me llama la atención que, sobre todo Rodríguez Carmona, pues cambia bastante de estilo al narrar este trozo. Y lo mismo también un poco, aunque menos, pero lo mismo también Sicre. Porque es que ha cambiado el estilo de la narración aquí, ¿no? Estábamos siguiendo un estilo muy concreto y de pronto nos encontramos con esta pequeña novelita en 2 capítulos, muy rápida, en el que se nos cuenta un viaje. Bien, decía que José Luis Sicre detalla muy claramente que hay un relato de base y hay después, aparte de eso, 6 inclusiones de intervenciones de Pablo. Y demuestra, el sencillo método de leer seguido, demuestra que el relato de base es inteligible en sí mismo y tiene coherencia y se le puede meter estos trozos muy bien engarzados, pero que si los quitas el relato se entiende. Pero claro, se entiende el relato en cuanto novelita. El relato en cuanto comunicación de mensaje, no, porque el mensaje, como diremos al final, está precisamente en las intervenciones de Pablo. También Rodríguez Carmona tiene multitud de datos eruditos y técnicos que son muy interesantes a la hora de leer este trozo. Así es que decimos las partes que tiene. Empezamos con la salida de Pablo de Cesarea. Se nos dice quién eran sus acompañantes. Luego vienen las primeras etapas del viaje hasta Creta. Luego la salida desde Creta, la isla de Creta. Y ahí empieza ya una tempestad que domina todo el capítulo. Nos vemos sumergidos como Pablo y sus compañeros en una horrible tempestad en medio del Mediterráneo a primeros del invierno o finales del otoño, en la cual se sienten más de 15 días arrastrados de un lado para otro. La tempestad acaba en naufragio, se nos cuenta cómo desembarcan en Malta, cómo están allí en Malta, cómo son muy bien atendidos, y finalmente veremos desde Malta a Roma cómo fue el viaje.
En los apuntes, para los que lo tengáis, he puesto un mapa. Está tomado de un libro que ya he citado algunas veces, pero muy, muy arreglado el mapa. Le he añadido, le he traducido los nombres, le he puesto algunos dibujos, los dibujos de los barquitos y el dibujo del puerto de la esquina se los he sacado, en concreto del diccionario de latín Vox. Antes se llamaba Spes, que tiene unos grabados que cuando yo estudiaba latín no le hacía caso, pero en realidad son tremendamente valiosos. ¿Eh? Bueno, pues he tomado eso. Como veis, este es el espacio en el que se mueve Pablo. La línea continua que sale de Jerusalén y Cesarea, ¿eh? Que va bordeando por el sur de Turquía, que va por encima de Chipre, que llega finalmente a Creta y luego se pierde ahí en el Mediterráneo, ¿eh? Hasta llegar a Malta. Y desde Malta pues suben hasta Siracusa y luego a Reggio, Pozzuoli, y finalmente Roma, pues lo tenéis ahí bien reflejado. Creo que os puede ayudar, os puede ayudar. Con tanto hablar, no he dicho el libro que había empezado a decir, de donde está tomado el mapa de base. Se llama Biblia, ¿cómo es? En dibujo, es una, perdona, ahora después os lo enseño si puedo al final de la clase. Biblia Visual se llama, Biblia Visual, está publicado por PM. Es un libro ya antiguo, pero tiene unos mapas muy buenos, muy cómodos sobre todo. Bien, hay que saber de dónde se toman las cosas, ¿no? Uno no se las inventa. También algún grabado he puesto que os puede gustar, ¿no? En este tema he sido bastante sobrio en general. Aquí tenéis a Pablo saliendo de Cesarea con sus cadenas colgando del brazo. No sé si se ve muy bien. Aquí. Lo que hay detrás que parece una olla es un barco, ¿eh? Está aquí el soldado delante, ¿no? Y los que lo despiden en una Cesarea demasiado renacentista. Pero bueno, ahí tenéis un poco una imagen que puede ayudar. También he puesto este grabado. He procurado que se han grabado, ¿eh? Bueno, este grabado de Pablo picado por la serpiente. Y bueno, ya finalmente, una foto de la vía Apia tal como estaba hace unos años, no sé si sigue igual, ¿eh? Que ha permanecido a lo largo de los siglos, tal como más o menos la vería Pablo, ¿eh? Pablo la vería con las losas menos rotas, de forma que podían circular bien los carros. Pero la vía Apia por donde entró Roma, donde entró en Roma Pablo, era esta más o menos. Bueno, pues vamos a empezar entonces el relato. Por fin Pablo fue enviado a Roma como prisionero. Aunque sin acusación del gobernador. Entonces, ¿qué acusación lleva? La de los judíos, que lo acusaban de ser un perturbador del orden. ¿Sí? Para que su causa fuera juzgada en el Tribunal Supremo del Emperador. Evidentemente el emperador no ejercía el juicio, por lo menos creo que habitualmente. Había un Tribunal Supremo en Roma que era el que se consideraba el Tribunal Imperial. Durante el viaje, Pablo es presentado por el autor del relato como un hombre de Dios, un hombre sabio, taumaturgo, es decir, que hace milagros, que dio sabios consejos, profetizó un naufragio, profetizó la salvación de todos los tripulantes y la pérdida de la nave. Cuando sufrieron el naufragio en el que se vieron implicados por no haber escuchado a su tiempo
las sabias palabras de Pablo. A pesar de todo, Pablo salvó con sus consejos a los tripulantes del barco de morir ahogados. Y gracias a su buena relación con el capitán del barco y con el centurión, evitó que él mismo y los demás prisioneros fueran asesinados para evitar su fuga. He añadido lo del centurión porque es un personaje muy importante, porque sale poco, pero es muy importante en el capítulo. Es uno de los centuriones buenos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Salen varios. También en el Evangelio de Lucas sale algún centurión. Y los centuriones romanos, curiosamente, en San Lucas y en los Hechos de los Apóstoles, son todos buenas personas. Entonces, bueno, sí, porque quiere poner a los romanos en general como buenos y justos, ¿no? A lo largo de todo el libro, ¿no? Como un modo de defensa de los cristianos y de captar la benevolencia, claro. Bueno, pues del cual se nos dice incluso el nombre, Julio, bueno, pues este es uno de los centuriones buenos. Así Pablo evitó que los prisioneros fueran ejecutados rápidamente cuando llegó el naufragio. Hablaremos de ello. Resistió la picadura de una serpiente, curó enfermos, entre ellos al padre del primero gobernador de Malta. Por todas partes la iglesia acogían a Pablo con veneración y alegría. Y sorprende ver un poco que los cristianos ya se habían expandido tanto, de forma que prácticamente por todos sitios se podían encontrar en el viaje. Empezamos pues. En una nave procedente de Adramitio no lo he podido poner en el mapa porque está en la costa del mar Egeo de Turquía, ¿no? De Asia Menor. Adramitio pertenece a Asia Menor, y está frente a la isla de Lesbos. Bueno, eso es lo de menos porque no juega ningún papel en el relato, solamente porque es una nave que va a recorrer la costa del sur de toda la península de Anatolia, de la actual Turquía. Es una nave. ¿Por qué coge una nave que va a ir por ahí? Pues porque probablemente los viajes había que hacerlos en varias etapas. No existían líneas directas, casi nunca, sobre todo en las naves comerciales, entre Palestina y Roma, y había que ir haciendo el recorrido, pues cambiando a veces de nave, ¿no? De barco. Se tardaba mucho, pero se lo tomaban con mucha tranquilidad. Y el recorrido, pues, llevaba su tiempo, ¿no? Salen en una nave de Adramitio y Pablo va custodiado por soldados, van con él otros prisioneros, y ya digo, el centurión, que se llama Julio. Luego más adelante nos dirán que iba muchísima gente en el barco, que era muchísima la expedición. Era una expedición de 276 personas. 276 personas. Un crucero en condiciones, ¿no? Bastante gente. Los acompañaba también un personaje que dice aquí el nombre, no sabemos por qué. Se llamaba Aristarco, que era de Tesalónica. Quizás sea un Aristarco que sale también en Hechos 9. Bueno. Y va también el narrador de este relato, que siempre va diciendo: nosotros fuimos, nos dijeron, nos vieron, nos llevaron, nos trajeron. Siempre en los pasajes, nosotros. Este trozo es un pasaje largo, de lo que llamamos pasaje nosotros. El narrador es uno de los compañeros de Pablo, se presenta como tal. Salen de Cesarea y llegan a Sidón. Ya hemos hablado alguna vez de Tiro y de Sidón, ciudades fenicias de la costa del Líbano, de la costa
actual de Siria, y era una ciudad importante, una ciudad rica. Por los términos de Tiro y de Sidón incluso anduvo el Señor en algunas ocasiones, en algunas pequeñas escapadas que hizo por el norte de Palestina, metiéndose hacia Siria, Líbano es una parte de Siria, entonces se metieron hacia esa parte, ¿no? Y allí en Sidón se encuentra una comunidad cristiana que lo recibe con amabilidad. No se nos cuenta en ningún lado cuándo ni cómo fue fundada la iglesia de Sidón y en general la iglesia de Fenicia. Pero sí constatamos que ya hay allí una comunidad lo suficientemente numerosa como para recibir a Pablo amablemente y ayudarle en este momento. Como dijimos, el centurión es muy amable y va permitiendo por todas partes a Pablo relacionarse con sus amigos y ser atendido por ellos. Continuaron luego el viaje por el norte de Chipre, sin pararse en Chipre, porque había dificultades para el viaje. La época ya era mala, estábamos a finales del verano y ya el mar empezaba a ponerse un poco más dificultoso. De hecho, el viaje va a ir mal porque se hace en una época que no se debía de hacer. Bueno, pasaron por el norte de Chipre, frente a las costas de Cilicia y Panfilia. Pablo era de Cilicia, de Tarso. Y de Panfilia ya hablamos en la primera misión, la misión antioquena, cuando Pablo pasó por Panfilia, ¿no? Y llegaron hasta Mira, Mira de Licia, otra ciudad también de la costa, donde cambiaron de nave. Allí se encontraron con una nave que iba para Roma y entonces, pues, el centurión manda que sus pasajeros cambien de nave y dejen la nave que venía de Cesarea y cojan una nave que ahora nos dice que es alejandrina. Y el viento era contrario y tuvieron muchas dificultades para llegar a otra ciudad todavía en la costa del mar Jónico, del mar Egeo, perdón, en la zona el este del mar Egeo. Pues esa ciudad es Gnido. Costearon y desde allí se fueron un poquito al sur y costearon Creta. Pasando por varios lugares, se cita Salmón, se cita Puerto Hermoso y la Rea, y la Sea. Puerto Hermoso a veces lo veréis escrito como Buenos Puertos, Puerto Hermoso, Buen Puerto. De todas esas formas lo ponen las traducciones. Nuestra traducción de la Conferencia Episcopal traduce Puertos Hermosos. Un pueblo que se llamaba así. Allí, cuando llegaron a Pueblo Hermoso, ya el mar estaba picado y estaba con dificultades. Y Pablo les dijo, mirad, vamos a quedarnos aquí. Lo que pasa es que el puerto no ofrecía condiciones de comodidad. Y los marineros y el mismo centurión, vamos a arriesgarnos, si podemos hacer el viaje, quizás podamos invernar en otro sitio o incluso llegar a la misma Roma antes de que el mar se ponga mal, ¿no? Y era ya finales de septiembre. Había pasado el gran ayuno de la expiación. Recordáis la fiesta de la expiación, que es una fiesta muy importante para los judíos, el Yom Kippur, que es a finales de septiembre, y viene precedido por un gran ayuno, pues, de varios días. Pues entonces ya había pasado esos días, estábamos metiéndonos en el mes de octubre y ya por esos días es muy fácil que cambie el tiempo, que surjan tormentas, ¿no?
Aquí antes de que cambiara el clima, yo me acuerdo de pequeño que se hablaba siempre del cordonazo de San Francisco, ¿eh? Que eran las tormentas que había a principios de octubre, ¿no? San Francisco el día 4. Aquí se hablaba de el cordonazo de San Francisco, el tiempo había estado más o menos apacible y ahí se revolvía. Pues eso es lo que le pasó a San Pablo. Por estos días empezaba ya a ponerse mal la cosa. En resumidas cuentas, Pablo les dice, vamos a quedarnos aquí a pasar el invierno, pero no le hicieron caso y decidieron seguir el viaje. La navegación se hacía realmente peligrosa y fue un desastre continuo. Esta es la primera de las 6 intervenciones de Pablo en el viaje. O sea, la primera intervención de Pablo en el viaje es, si seguimos el viaje, lo vamos a pasar muy mal. Pero todavía no conocen a Pablo y no le hacen caso. Bueno, vale. Siguen para adelante. Se nombra un puerto más, Fénica, y los puntos de la Rosa de los Vientos que importan en este relato, el Ábrego, que es el suroeste, ¿sí? El Cauro, que es el noroeste, y luego se va a hablar del Euroaquilón, que es el nordeste. Los dos primeros parece que produjeron una brisa medio buena, que fue la que facilitó la salida, pero el Euroaquilón se convirtió en un vendaval, en un huracán tremendo que produjo una travesía horrorosa. Bueno, pues se desató una tempestad que se describe con mucha viveza. El barco iba arrastrado a la deriva y como el bote salvavidas no se cargaba en el barco, sino que iba atado a la nave, bueno, llevaban ese bote o esquife porque a veces si llegaban a un lugar que no tenía puerto, sino playa, y el barco no podía acercarse hasta la costa por la poca profundidad del mar, entonces lo que utilizaban era ese bote, ese esquife, ¿no? Y normalmente no lo llevaban dentro del barco porque ocupaba mucho sitio y pesaba y creaba muchas molestias, entonces lo ataban con una cuerda y lo llevaban detrás del barco. Iba siguiendo al barco. Pero claro, en una tormenta se corre el peligro de que se rompa la cuerda y de que el bote golpee contra el casco de la nave y la rompa, ¿no? Y él mismo se destruya. Así es que tuvieron que subirlo al barco. Pero ya les costó mucho trabajo. La tempestad arreciaba, tuvieron que ceñir la nave para que no se descuajaringara. Una palabra para que no se desarmara, tuvieron que atarla ceñirla con una marola, con una cuerda, para mantener atado al barco, ¿no? Para que no se salieran los enganches del barco. Como veis, yo sé poco de mar y el autor que escribió el relato sabía mucho de mar, así es que poco puede comentar el que no sabe al que sabe. Pero bien, si os dais cuenta, se nos van dando pues, muchas circunstancias de la navegación. Ellos tenían que ser arrastrados hacia el sur, al Golfo de la Sirte o Golfo de Túnez, que es lo que está al norte de Siria. Ahí lo he puesto. Mirad, cuando he puesto las letras, esas me salieron excesivamente grandes. La Sirte, tan cerca de Cirene, es el golfo que hay en el norte de África, en Libia. Bueno, es una zona muy peligrosa para la navegación. Y ellos tenían miedo de que el barco fuera arrastrado hacia allí. Es una zona peligrosa porque tiene muchos bancos de arena que pueden hacer encallar la nave. Y ya empezaron a darse cuenta de que la nave había que aligerarla porque si no podía romperse. Entonces tuvieron que tirar parte del
equipaje y tirar también parte del aparejo. Con eso se hacían mucho daño porque se condenaban a ir a la deriva. Pero bueno, mejor es salvar lo que se pueda, ¿no? Eh, entonces, eh, la tormenta seguía y empezaron a perder la esperanza. No habían podido ni siquiera comer. Pasaron varios días sin comer siquiera. Estarían mareadísimos, golpeados de un lado para otro, refugiados como pudieron debajo de cubierta, con agua, mojados todo el día, con un frío que ya haría muy considerable. En fin, ya estaban en una situación realmente mala. Y aquí Pablo va a intervenir por segunda vez, en los versos 21 al 26. Interviene con un breve reproche. Ay, si me hubierais hecho caso. Pero no se tiene en el reproche. Es singular esto, ¿eh? Otro cualquiera le hubiera dado la matraca, le hubiera dado vara, como dicen. Lo hubiera cansado, diciendo, o sea que no me hacéis caso. No. Si me hubierais hecho caso, bueno, pero vamos a arreglar las cosas. Vamos a arreglar. Entonces, San Pablo da un breve reproche, pero anima a todos y cuenta incluso una visión celestial que le ha prometido salvación a él y a sus compañeros. Esta visión muestra a Pablo como hombre de Dios, como profeta, como una persona que tiene una relación muy especial con el Señor. En todo este relato, para el que conoce el libro de Jonás, sabéis que os dije el otro día que leyerais un trozo bueno del libro de Jonás. Para el que conoce el libro de Jonás, le resulta como muy familiar este trozo, porque pasan las mismas cosas que contaba el libro de Jonás. Lo que pasa es que ahora el talante de las personas es muy distinta, muy distinto. En el libro de Jonás, Jonás era un profeta que no quería ser profeta. Era un profeta que huía de su misión. Y la tormenta viene como castigo de Dios para evitar que pueda huir Jonás. Jonás es un egoísta que no se implica en el barco y no se implica en las tareas. En cambio, los marineros son muy buena gente y son piadosos, no quieren tirarlo al mar. Finalmente acaban tirándolo y viene la calma. Aquí no se dice en ningún lugar que la tormenta sea ni querida ni no querida por Dios. Simplemente hay una tormenta, pero Dios va a proteger a su profeta, a su enviado, que es Pablo, y lo va a ayudar. Y Pablo se va a mostrar solidario con los miembros de la nave, con los pasajeros, se va a mostrar generoso, va a adquirir protagonismo en beneficio de todos durante todo el rato. Aquí la nave no se pierde, como en el caso de Jonás, por culpa de Jonás. Aquí no se pierde por culpa de Pablo, al revés. Pablo evita el máximo del peligro y salva la vida, va a salvar la vida de todos. ¿Veis? Hay un cierto paralelo con el libro de Jonás, pero también hay muchas diferencias. Y quizá el paralelo más grande y más claro es que van en la misma dirección. Jonás había sido invitado a ir hacia el este, a Nínive, pero dijo que no. Se montó en un barco que iba al oeste, hacia Tarsis, hacia España, dicen algunos, hacia Tarteso. Otros dicen que no seamos tan aventurados, que Tarsis se quedaba más cerca, se quedaba en Creta o por ahí, ¿no? Bien, el caso es que Jonás había ido en sentido contrario hacia donde Dios quería. En cambio, Pablo va justamente hacia donde Dios quiere. Va impulsado por él. Bueno, la tempestad ya duraba 14 días. El autor dice una frase, no vieron ni el sol ni las estrellas. Un tormentón, un temporal inaguantable, ¿no? Un temporal que los tenía ya realmente asustados. Dice que van por el mar Adriático y los comentaristas dicen que aquí mar Adriático
se le llama a la zona que hay de mar Mediterráneo que hay entre Creta y Sicilia. No sé, resulta un poquillo raro, pero sí, porque el mar Adriático realmente, sabéis bien que es el que está entre Italia y la antigua Yugoslavia, ¿no? Entre, veis ahí arriba, el Adriático, entre Italia y lo que pone Macedonia, ¿no? Y la parte de los Balcanes. Sin embargo, abajo, debajo del barquito he puesto otra vez mar Adriático, porque es a lo que aquí en este relato se le llama mar Adriático. Sinceramente me parece bastante extraño, pero bueno, es lo que hay. Los comentaristas, ya digo, así muy de pasada y para no comprometerse, dicen que ese mar Adriático es que se le llamaba así al mar que hay entre Creta y Sicilia. Los marineros, de pronto ya, cuando ya llevaban un montón de días, empezaron a notar que se acercaban a tierra porque la profundidad del mar disminuía bastante deprisa. Se veía que se iban acercando a tierra y entonces, o quizá, o más peligroso quizás, ¿no? Quizá que hubiera algún banco de arena o algún escollo que le podía provocar un quedarse atrancado, un encallarse y un desastre peor todavía en medio del mar. El caso es que los marineros así disimuladamente dicen, vamos a arreglar el barco. Y se ponen a decir que van a arreglar la parte de donde están las anclas, bajan el esquife, bajan el bote, se quieren montar y Pablo que se da cuenta de la faena, de que los marineros se quieren ir y dejarlos a ellos solos, que no saben manejar el barco, en el barco, le avisa a los jefes, ¿no? Le dice, oye, si se van los marineros, moriremos todos, ¿eh? En cambio, si se quedan, nos vamos a salvar todos. Es la tercera intervención de Pablo, ¿eh? En el 27:31. Y Pablo interviene para evitar la huida de los marineros, lo que suponía el rápido naufragio y la muerte de los pasajeros. La cuarta intervención de Pablo viene enseguida, hace que se calmen todos y les pide que coman algo. No habían comido los pobres, estaban su polvo el comer, también un signo de esperanza, un signo de que, bueno, vamos a comer, que vamos a salir del lío, vamos. Y les asegura de nuevo que se van a salvar todos. La comida es muy curiosa en este caso porque se hace precedida de la bendición que los judíos tienen la costumbre de hacer. A nosotros nos suena a una Eucaristía. Tomó el pan, lo bendijo, pero no parece que haya que ver aquí una celebración de la Eucaristía. La mayoría de los que van en el barco son paganos. Dicen, no, es que la celebraron solo el grupo de cristianos que iba con Pablo. Pero yo creo que ni siquiera. Simplemente Pablo hace una comida piadosa, como buen judío, bendiciendo a la manera judía antes de empezar. Sin embargo, nos queda esa sugerencia de la Eucaristía. En este contexto es cuando se nos dice que son 276 personas las que van en el barco. A mí me parece un número realmente grande, ¿eh? Muy grande para un barco de aquella época. El barco debía de ser, evidentemente, bastante grande. Y hacen un último intento desesperado de salvar la nave, tiran lo que queda de la carga de trigo al mar, que era perder todo el viaje, era ya perder todo el dinero, un naufragio en condiciones, que suponía unas pérdidas muy grandes. Bueno, pues tienen que tirar el trigo y siguen en el barco como pueden, pero al amanecer vieron una playa y dice que no sabían dónde estaban.
Aquí el relato se llena de términos técnicos marineros que en definitiva nos dicen que tuvieron que abandonar el barco ya maltrecho para ir a la playa. Aquí hay un detalle curioso y es que los soldados, importante también, que los soldados temen que los marineros, o sea, que los pasajeros, sobre todo los prisioneros, abandonen, huyan, puedan escapar y entonces deciden matar a los prisioneros. ¿Por qué? Pues porque según la ley romana, los soldados guardianes eran castigados con la pena que se le iba a aplicar al reo que huye. Lo hemos visto en Hechos 12, cuando se cuenta que Pedro salió de la cárcel y los guardias de la cárcel fueron ejecutados por no haber impedido la huida de Pedro. Eso lo tenéis en 12:19. El centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió estas ejecuciones y organizó la llegada a tierra de todos los pasajeros. Unos pudieron nadar, otros se agarraron a tablones y empujados más o menos por esos tablones, pues pudieron llegar hasta la playa. Una vez en tierra, supieron que estaban en Malta. Habían recorrido unos 800 kilómetros desde Creta. Muchos kilómetros. Es verdad que los viajes por el mar eran en la antigüedad los viajes más rápidos. Y habían tardado casi 20 días, 8 kilómetros. Pero son muchos kilómetros para ir a la deriva. Los nativos que acogen a los que llegan, a los de la nave, son designados como bárbaros. Bárbaros en el sentido de que no hablan ni griego ni latín. Y eso, es decir, gente culturalmente no integrada. Esto es extraño porque sabemos que Malta, por esta época, ya estaba muy integrada en el imperio y los nativos hablarían estas lenguas, latín y griego. Sea lo que sea, ellos acogieron a los náufragos con una hospitalidad poco común. Esta frase ha impresionado mucho y siempre, y el Papa Francisco, en la visita que ha hecho a Malta, y ha destacado esta frase para referirse al problema de los que vienen, de los refugiados que vienen en las pateras huyendo de África, ¿no? Le ha dicho a los de Malta que desde siempre fueron acogedores, que ya acogieron a Pablo con una hospitalidad poco común. Bueno, pues cuando se recibieron a estos, ¿qué es lo que hicieron? Pues los meterían en algún abrigo, en algún lugar un poco cubierto, para evitar la lluvia. Pudieron hacer hogueras para que se pudieran secar y calentar un poco. Y aquí, por quinta vez, se destaca la figura de Pablo de una forma singular, porque tras ser picado por una serpiente, continuó ileso. Del brazado de rama que lleva Pablo para la hoguera, sale una víbora que se le enroca en el brazo y le muerde. Él se la sacude y la bicha cae al fuego. Todos piensan que el apóstol va a morir en breve. Todos creen que se trata de un criminal que, no habiendo muerto en la tempestad, es alcanzado definitivamente por el castigo divino de la diosa Justicia. Se le llama Justicia sin artículo, como nombre propio de una diosa que es la que castiga a los criminales oportunamente, ¿no? Pero como Pablo ni se hincha ni se muere, cambian de opinión y lo consideran una divinidad. Aquí iba a leer, y lo voy a leer.
un trozo que trae Sicre, en el que habla de que Plinio el Viejo, en su historia natural, cuenta que había personas que resistían a las picaduras de las serpientes, pero que ciertamente no es el caso de Pablo. Pablo resiste, pero no resiste por naturaleza, sino que resiste por su calidad de buena persona. A ver si lo encuentro, no lo voy a encontrar. Sí, estaba aquí muy claro. A ver. Dice así. Está en la página 276 de este libro. Plinio, en su historia natural, dice que hay personas que tienen poder sobre las serpientes. Os lo voy a leer para que veáis la diferencia con lo que le ocurre a Pablo. En el Helesponto existió una raza de hombres que solían curar las mordeduras de serpiente con el simple contacto y extraían el veneno del cuerpo con la imposición de las manos. Según Varrón, hay allí todavía unos pocos cuya saliva es antídoto contra las mordeduras de serpiente. También en África existió un pueblo semejante. Su cuerpo tenía congénito un veneno mortífero para las serpientes, con cuyo olor las adormecían, y tenían la costumbre de exponer ante las más feroces de ellas a sus hijos recién nacidos, y de ese modo probar la virtud de las mujeres, pues las serpientes no huían de los hijos adulterinos. También en Italia perdura una raza semejante que tiene este poder innato. Y por otra parte, en todos los hombres hay un veneno contra las serpientes. Dicen que al ser alcanzadas por la saliva, huyen como del contacto del agua, hirviendo, y si les entra en la boca, incluso mueren, especialmente con la saliva de un hombre en ayunas. Bien, como veis, es una de las historias pseudocientíficas que ya nos transmite Plinio el Viejo en su historia natural. Y uno de los personajes del libro dice, pues yo me andaría con cuidado y no haría la prueba. Bueno, como veis, lo he leído para que veáis el contraste entre esa forma de contar las cosas y lo que nos ha contado el relato de los Hechos de los Apóstoles. Pablo no es castigado por Dios. El veneno de la serpiente no le hace daño. Resuena aquí también una frase de Lucas 10:19. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Cita a su vez al Salmo 91:13, donde dice, pisotearán leones y dragones. Ya hemos dicho eso, que del brazado de ramas que llevaba Pablo, pues le picó, salió una víbora que le picó, Pablo le echó al fuego, Pablo no le pasa nada, y entonces la gente cambia de considerarlo un gran criminal a considerarlo una divinidad. Si a este no le hacen daño a las serpientes, es que es un dios. Y es la segunda vez que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se confunde a Pablo con una divinidad. También cuando estaban en Listra, en 14:12, se nos dice que lo confundieron con el dios Hermes, mientras que a Bernabé lo confundían con el dios Zeus. Y quisieron incluso hacerle un sacrificio y todas las cosas. Pero ellos, claro, se resistieron. Pablo no es una divinidad,
pero es un hombre inocente. No es ningún criminal, sino un hombre justo. Y por eso lo protege Dios de una tempestad y del veneno de la serpiente. La sexta y última intervención de Pablo lo muestra curando enfermos en la isla. En primer lugar, cura de fiebre al padre del primero de la isla, llamado Pluvio o Pulvio. Este título de primero leí alguna vez, pero aquí no lo ponen los comentaristas que he vuelto a ver, que se ha encontrado una inscripción en la que al jefe, al gobernador de la isla de Malta, se le llama el primero. No puedo poner, no tengo controlado de dónde tomo el dato. Sin embargo, ya digo, los comentarios que he leído para preparar este tema no lo dicen directamente. De todas maneras, parece que es un dato bastante exacto que refleja, como hace Lucas casi siempre, refleja bien lo que sus fuentes le habían transmitido. El gobernador había invitado a Pablo y a los suyos y les dio hospitalidad por 3 días, como era de rigor en el mundo romano. Estos detalles muestran que tal vez se trate de una conversión al cristianismo y la consiguiente fundación de la iglesia en la isla. Tampoco esto lo tratan estos comentaristas, pero me parece bastante insinuado. Está insinuado, incluso casi se insinúa que son cristianos que acogen a Pablo y a los suyos. Podía haber llegado ya el cristianismo a Malta, pues podría haber llegado antes. En cualquier caso, da la impresión de que esta familia del gobernador, lo mismo que había pasado al principio en Chipre, cuando se convirtió Sergio Paulo, ¿no? Pues da la impresión de que puede haber aquí también una insinuación de eso. Pero en concreto, en este momento no le interesa al narrador hablar de fundación de iglesias. De lo que le interesa ahora mismo es demostrar el poder de Pablo. Y ese poder de Pablo se manifiesta en la curación de los enfermos, que no solamente cura al padre del gobernador, sino que la gente se entera, acude y Pablo cura mucho. Pablo es como Jesús, que sabe recompensar a los que lo hospedan. Es lo que le sucedió al Señor, cuando en la casa de Pedro curó a la suegra. Lucas 4:38. Los habitantes de la isla colmaron de honores a Pablo y a los que iban con él, y hasta los proveyeron para su viaje. Algunos dudan de que, y esto es una pequeña nota, era Malta. Algunos dudan de que el naufragio acabara en la isla de Malta, que está al sur de Sicilia, porque el nombre de la isla se ha transmitido de distintas maneras en los manuscritos y porque la dirección de la tormenta parece que en realidad empujaba mucho más al sur, porque son demasiados los kilómetros recorridos a la deriva y porque es difícil que les aplicaran, como ya hemos notado, el calificativo de bárbaros a los malteses. Ahí quedan esas objeciones. La tradición constante es que es la isla de Malta y la verdad es que no tengo argumentos para contradecirla radicalmente. De todas maneras, quizás se nos esté indicando que una tradición distinta ha sido adaptada a este momento de la narración y por eso ese desajuste de lugares y de circunstancias que a primera vista parece muy claro, pero cuando profundiza parece que no encaja tan bien. Estamos en Malta y ahí nos quedamos y allí pasan el invierno, pues no había posibilidad de navegar hasta que llegó la primavera. Entonces encontraron una nave también de Alejandría que se identificaba por llevar en el mascarón de proa las imágenes de Cástor y Pólux,
dioses paganos muy venerados en Roma. Si vais a Roma y llegáis al Capitolio, antes de subir la escalera, abajo hay dos estatuas de dos muchachos. Son precisamente los Dioscuros, Castor y Polus, que eran una especie de santos patronos paganos de la ciudad de Roma. ¿Por qué se nos dice esto? Quizá para destacar la veracidad del relato. Y también para destacar que no son Castor y Polus los que realmente salvan a la nave, ni salvan a los que caminan, sino que ha sido Pablo y la intercesión de Pablo ante Dios la que ha traído la salvación a los pasajeros, aunque hayan perdido el equipaje. Las etapas se van a cubrir muy rápidamente, aunque muy rápidamente a la manera antigua, parándose un día, parándose 4 o 5 días en los diversos sitios, ¿no? Pero bien, ya se avanza bastante deprisa. En barco van a Siracusa, de Siracusa pasan ya a la península, a Regio, de Regio también costeando, llegan hasta Puteoli, que era el puerto comercial de Roma en aquella época. Rodríguez Carmona destaca que por esta época estaba todavía en construcción el puerto de Ostia, que fue el gran puerto de Roma. Pero en esta época el puerto comercial era Puteoli. Allí pudieron permanecer una semana con los cristianos del lugar y allí abandonaron la nave y siguieron ya por tierra hasta Roma, pasando por Foro Apio. Foro Apio era una especie de gran mercado a unos 60 kilómetros de Roma, donde parece que los que traían mercancías pues hacían allí sus negocios. Y siguen avanzando y llegan hasta 3 tabernas o 3 posadas, como dicen algunos, otra población de este camino que va marcando las etapas desde el puerto hasta la ciudad. A estos lugares ya acudieron desde Roma cristianos para recibir a Pablo y a los suyos, pues se habían enterado de que llegaban y de forma que los acompañaran hasta llegar a la ciudad. No sé por qué, pero esto me recuerda lo que es una parusía. Es decir, una parusía, una llegada del emperador a la ciudad. Manda mensajeros y la gente sale a recibirlo y con todos ellos entra en la ciudad, ¿no? Algo de eso tiene esta entrada de Pablo en Roma, aunque va prisionero. Es todo lo contrario de un triunfo romano. Muy, muy distinto. José Luis Sicre, y con esto acabo yo también, acaba así la exposición de esta parte. Las 6 escenas sobre Pablo son las que dan sentido a todo el relato del viaje. Judas lo presenta como el gran protagonista, estimado y respetado por el centurión, honrado por el gobernador Publio, obedecido por la tribulación de la nave, admirado como un dios por los indígenas de Malta. No solo es inocente de los cargos que se le hacen, como quedó claro en Cesarea, sino que es digno de la mayor estima y respeto. Si fuera un hombre odiado por Dios, habría sucumbido en la tempestad, habría sido mordido por la serpiente. Por consiguiente, este relato no pretende solo entretener, sino también exaltar la figura de Pablo y contribuir a su liberación. Creo que esto es fundamental. Es una demostración de la inocencia de Pablo, cuando precisamente va a ser juzgado ante el tribunal. Y bueno, hemos durado la hora justa, así que acabo ya. Para el próximo día, leeros lo que nos queda del libro y comparar los 2 discursos de Pablo, que puede resumirlo un poquito, que puede sernos ilustrativo a la hora de explicarlo el próximo día. Nada más.